Bienvenidos a la Cámara del Terror. Esta noche te traigo historias de personas comunes que tuvieron encuentros aterradores con sicarios mexicanos. Experiencias que marcaron sus vidas para siempre. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. En México, los sicarios no solo existen en películas o en noticias, son parte de la realidad de miles de personas. Están en las calles, en los negocios, en las fronteras. Son hombres que trabajan para el crimen organizado, pero que se cruzan constantemente con civiles inocentes, con comerciantes que tienen que pagar extorsión, con migrantes que necesitan cruzar fronteras y recurren a coyotes conectados con carteles, con testigos accidentales de ejecuciones que quedan marcados para siempre. Algunas personas han aprendido lo que significa tener un sicario entrando a tu tienda exigiendo cuota, mirándote con ojos que han visto demasiada muerte, dejándote claro sin palabras que resistir significa morir. O lo que es confiar en el coyote equivocado y descubrir que la persona que prometió llevarte al otro lado es en realidad sicario que usa el negocio de migración como tapadera para identificar víctimas. O presenciar una ejecución desde tu ventana y pasar semanas aterrado esperando que los asesinos regresen porque te vieron mirando. Encuentros donde tienes que decidir en segundos si obedeces o resistes, sabiendo que cualquier opción puede terminar en tu muerte. Situaciones donde sicarios te usan como rehén, como escudo humano, como testigo forzado de su violencia, para mandarte de vuelta a tu comunidad con el mensaje de lo que pasa cuando alguien no coopera. Y momentos donde la única razón por la que sobreviviste fue suerte pura, porque el sicario decidió perdonarte ese día, aunque fácilmente pudo matarte sin consecuencias. Me llamo María, tengo 52 años. Durante 20 años tuve una tienda de abarrotes en una colonia de clase trabajadora en Reynosa, Tamaulipas. Una tienda pequeña que había sido negocio familiar, que mi papá había abierto en los años 80, que yo heredé cuando él murió. Era negocio honesto, modesto. Vendíamos lo básico: comida, bebidas, productos de limpieza, atendiendo a los vecinos de la colonia que nos conocían desde hace décadas. Durante años el negocio fue tranquilo. Ganaba suficiente para vivir, para mantener a mis 2 hijos, nada lujoso pero estable. Pero como en 2010, cuando la violencia del narco se intensificó en Reynosa, cuando los carteles empezaron a pelear por control de la ciudad, todo cambió. Empezaron las extorsiones, grupos criminales visitando negocios exigiendo cuota de protección, cantidades que aumentaban cada mes, amenazas de quemar tu negocio o matarte si no pagabas. Al principio, las extorsiones eran relativamente organizadas. Venían las mismas personas, cobraban la misma cantidad mensual. Era horrible pero predecible. Pero después, cuando los carteles se fragmentaron, cuando diferentes grupos empezaron a pelear entre ellos, las extorsiones se volvieron caóticas. Diferentes grupos cobrando por la misma plaza, aumentando cantidades arbitrariamente, matando a comerciantes que no podían pagar o que pagaban al grupo equivocado. Yo intenté mantener mi tienda abierta, pagando lo que podía, tratando de negociar cantidades menores, explicando que era negocio pequeño que no generaba mucho. Algunos cobradores entendían, aceptaban cantidades reducidas, otros no. Amenazaban, rompían productos, me intimidaban. Viví durante años con miedo constante. Cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, no sabía si era cliente normal o sicario viniendo a cobrar o a castigarme por algo. Pero hubo un día específico, hace 7 años, que me marcó más que todos los otros encuentros. Un día donde vi directamente a los ojos de un sicario y entendí exactamente qué tipo de persona era, qué había hecho
y cuán cerca estuve de morir. Era tarde, como las 8 p.m., estaba por cerrar la tienda. Solo quedaba yo limpiando, contando la caja, preparándome para irme a casa. Escuché la campanilla, pensé que era cliente de última hora. Dije sin mirar, ya vamos a cerrar, pero pase rápido si necesita algo urgente. Miré hacia arriba y vi a un hombre joven, como de 25 años, vestido completamente de negro, con gorra, con lentes oscuros, aunque ya estaba oscuro afuera, con tatuajes visibles en el cuello y manos, con postura que inmediatamente me indicó que no era cliente normal. Era sicario, lo supe instantáneamente. Me quedé paralizada. Él cerró la puerta detrás de él, le puso seguro y caminó hacia el mostrador lentamente, mirando alrededor de la tienda, evaluando. Mi mente corría, pensando si era extorsión, si venía a robar, si venía a matarme porque había hecho algo mal, pagado al grupo equivocado, no pagado suficiente, reportado algo a policía. Se paró frente al mostrador, se quitó los lentes y lo que vi en sus ojos me heló completamente. Eran ojos muertos, sin emoción, sin empatía, ojos de alguien que había matado tantas veces que ya no le afectaba, que veía a las personas como objetos, como obstáculos o herramientas, no como seres humanos. Me miró directamente, evaluándome, y después habló con voz plana, sin inflexión. Me dijo su nombre, un apodo que no voy a repetir aquí, y me preguntó si yo era María, la dueña. Asentí, sin poder hablar. Me dijo que venía de parte de un grupo específico que habían tomado control de esta zona, que todos los negocios ahora tenían que pagar a ellos, que la cuota mensual para mi tienda era el triple de lo que yo había estado pagando antes. Le dije, con voz temblando, que no podía pagar eso, que mi tienda no generaba suficiente, que apenas sobrevivía con lo que ya estaba pagando. Él no mostró ninguna reacción. Solo sacó su pistola, la puso sobre el mostrador entre nosotros, no apuntándome directamente, pero claramente como amenaza, y me dijo que no era negociable, que tenía una semana para juntar la primera cuota, que si no pagaba, quemarían mi tienda con todo adentro, incluyéndome a mí si estaba ahí. Empecé a llorar. Le supliqué que por favor considerara que era mujer sola con hijos, que esta tienda era mi único ingreso, que si pagaba esa cantidad no me quedaría nada para vivir. Él me miró sin expresión durante algunos segundos y después hizo algo que me aterró más que la amenaza misma. Sonrió, no una sonrisa amigable, sino una sonrisa fría, sin humor, y me dijo: «Señora, hoy maté a 3 personas antes del mediodía, por órdenes de mi jefe, 3 hombres que tampoco pudieron pagar lo que debían. Los ejecuté enfrente de sus familias para mandar mensaje, y ¿sabe qué? No sentí nada, ni antes ni después. Así que créame cuando le digo que si usted no paga, si me hace volver aquí para cobrar con fuerza, no voy a dudar ni un segundo en prenderle fuego a esta tienda con usted adentro. Y después voy a ir a su casa, voy a encontrar a sus hijos y voy a asegurarme de que toda su familia entienda el costo de no seguir órdenes». Lo dijo con tono completamente calmado, como si estuviera describiendo el clima, sin rabia, sin emoción, solo hechos. Y en ese momento entendí que estaba hablando con alguien que realmente había hecho lo que describía, que lo haría de nuevo sin problema, que para él no era persona, sino tarea, y que mi vida no significaba absolutamente nada. Le dije que pagaría, que encontraría forma de juntar el dinero, lo que fuera necesario. Él asintió, guardó su pistola, me dio un papel con número de teléfono donde debía confirmar el pago y se fue, dejándome temblando detrás del mostrador, apenas capaz de mantenerme de pie. Durante la siguiente semana, junté el dinero vendiendo todo lo que pude, joyas de mi mamá que había guardado, un carro viejo que tenía, pidiendo préstamos a familiares. Pagué la cuota y continué pagando mensualmente durante 2 años más, cada mes sintiéndome morir por dentro, viendo cómo mi negocio se vaciaba, cómo apenas podía comprar inventario, cómo mis ahorros desaparecían. Pero en 2017, la situación en Reynosa se puso tan mal, tanta violencia, tantos negocios cerrando, tanta gente huyendo de la ciudad, que decidí que no podía seguir. Cerré la tienda,
Abandoné el negocio familiar de décadas, perdí todo lo que mi papá había construido y me mudé con mis hijos a Monterrey, empezando de cero, trabajando en lo que pudiera encontrar. Nunca volví a ver a ese sicario después de ese primer encuentro. Los cobros posteriores fueron con otras personas, pero su cara, sus ojos muertos, su descripción casual de cómo había matado a 3 personas esa mañana, quedaron grabados en mi memoria para siempre. Años después vi en noticias que ese grupo criminal había sido desmantelado, que varios de sus miembros habían sido arrestados o muertos en enfrentamientos, y me pregunté si ese sicario estaba entre los muertos, si finalmente había pagado por todo lo que había hecho. Pero honestamente, parte de mí duda que esté muerto, porque gente como él, gente con esos ojos muertos, con esa frialdad absoluta, parecen indestructibles, parecen sobrevivir todo mientras que sus víctimas quedan destruidas. Yo sobreviví, pero perdí mi negocio, mi estabilidad, años de mi vida viviendo en terror constante y quedé con un trauma que nunca se fue completamente, con pesadillas donde veo sus ojos mirándome, con ataques de pánico cuando alguien vestido similar entra a donde trabajo ahora. Yo aprendí que los sicarios no son solo asesinos abstractos que ves en las noticias, son personas reales que entran a tu tienda, que te miran a los ojos, que te hacen entender con su sola presencia que tu vida no vale nada para ellos, que pueden terminarla en cualquier momento y que la única razón por la que no lo hacen es porque por ahora eres más útil viva, pagando, pero que eso puede cambiar en cualquier momento, y que cuando vives bajo control de carteles no hay protección, no hay justicia, solo hay supervivencia día a día, esperando que no seas la siguiente víctima. Me llamo Jorge. Tengo 34 años. Hace 6 años intenté cruzar de México a Estados Unidos buscando mejor vida, mejor oportunidad de trabajo, escapando de la pobreza en mi pueblo, en Michoacán, donde no había empleos, donde el futuro era solo más de lo mismo. Trabajar en el campo, ganando casi nada, viendo a mi familia luchar para sobrevivir. Había escuchado las historias de éxito, de gente de mi pueblo que había cruzado y que ahora mandaba dólares a sus familias, que habían construido casas, que habían dado educación a sus hijos, que habían logrado algo que en México parecía imposible. Quería lo mismo para mi familia, para mi esposa, para mis 2 hijos pequeños, así que junté dinero durante 2 años vendiendo todo lo que pude, pidiendo prestado, hasta tener suficiente para pagar a un coyote. Encontré al coyote a través de referencias, un hombre conocido en mi región como el Chino, que supuestamente tenía buena reputación, que cobraba precios razonables, que había cruzado a cientos de personas exitosamente. Hice contacto, negociamos precio, acordamos reunirnos en Altar, Sonora, el pueblo fronterizo donde muchos migrantes se reúnen antes de intentar cruzar el desierto. Llegué a Altar, lo conocí en persona. Era hombre de como 35 años, corpulento, con tatuajes en brazos y cuello, con presencia intimidante pero que hablaba amigable, profesional, explicándome la ruta que tomaríamos, los riesgos, las precauciones. Había otros 8 migrantes en el grupo, todos con la misma esperanza, el mismo miedo, confiando en que el Chino nos llevaría al otro lado sanos y salvos. Salimos de Altar al anochecer, en una camioneta que nos llevó hasta el borde del desierto, donde el Chino nos hizo bajar, nos dio mochilas con agua y comida mínima, nos explicó las reglas. Teníamos que seguirlo sin cuestionar, sin separarnos, sin hacer ruido. Si alguien no podía continuar, se quedaría. No podíamos detenernos por nadie. Empezamos a caminar por el desierto, de noche, usando solo la luz de la luna. El Chino adelante con GPS, nosotros siguiéndolo en fila. Las primeras horas fueron manejables. Todos estábamos motivados, con energía, pensando que en 2 o 3 días estaríamos del otro lado. Pero conforme avanzaba la noche, el terreno se volvía más difícil, más rocoso. Algunos empezaban a quedarse atrás, a pedir descansos.
El chino era estricto, nos daba descansos de solo 10 minutos cada 2 horas, nos apuraba constantemente, nos decía que si no manteníamos el ritmo, la Border Patrol nos atraparía, que teníamos que llegar a cierto punto antes del amanecer. Todos obedecíamos, confiando en su experiencia, en que sabía lo que hacía. Pero en la segunda noche, algo cambió. Estábamos descansando brevemente cuando el chino recibió llamada en su celular. Habló en voz baja, apartado del grupo, pero algunos escuchamos partes, y lo que escuchamos nos perturbó. Estaba hablando sobre la mercancía, sobre cuántos son útiles, sobre llevar a los seleccionados al punto B en lugar del punto A. Cuando terminó la llamada, volvió con el grupo. Nos miró a todos de forma diferente, no como coyote evaluando si podíamos completar el viaje, sino como alguien evaluando valor, como si estuviera eligiendo ganado. Nos dijo que había cambio de planes, que por seguridad íbamos a tomar ruta diferente, que llegaríamos a un punto de recogida diferente. Algunos del grupo preguntaron por qué. Dijeron que habíamos acordado ruta específica, punto de recogida específico. El chino se molestó, dijo que él era el que conocía el desierto, que o seguíamos sus instrucciones o nos dejaba ahí abandonados. Nadie discutió más, teníamos miedo de ser abandonados en medio del desierto sin saber cómo llegar a ningún lado. Continuamos caminando, pero ahora en dirección ligeramente diferente según mi sentido de orientación, y como 1 hora después llegamos a un camino de terracería donde había 2 camionetas esperando. El chino nos dijo que subiéramos, que estas camionetas nos llevarían al punto de recogida, que era más seguro viajar en vehículo que seguir caminando porque había mucho patrullaje en el área. Dudamos, pero finalmente subimos. Éramos 9, incluyéndome, 4 en una camioneta, 5 en la otra. Yo iba en la segunda camioneta, con el chino conduciendo y otros 3 migrantes conmigo. Empezamos a manejar por caminos de terracería, sin luz, el chino usando visión nocturna o conocimiento profundo del terreno. Después de como 30 minutos, nos detuvimos en medio de la nada. El chino nos dijo que bajáramos, que este era punto de espera. Bajamos y la otra camioneta también se detuvo. Los otros migrantes bajaron, pero entonces hombres armados salieron de la oscuridad, como 6 sicarios con rifles, rodeándonos. El chino habló con ellos, claramente conociéndolos, claramente siendo parte del mismo grupo. Uno de los sicarios empezó a revisar al grupo, caminando entre nosotros, evaluándonos, señalando a algunos. Seleccionó a 3 hombres jóvenes del grupo, incluyéndome, y nos separó del resto. Nos dijo que habíamos sido elegidos, que íbamos a trabajar para el cartel, que nos habían traído aquí no para cruzar a Estados Unidos, sino para reclutarnos, que teníamos 2 opciones, unirnos voluntariamente o morir ahí mismo. Los otros 6 migrantes que no fueron seleccionados empezaron a protestar, a gritar que ellos habían pagado para cruzar, que esto no era lo acordado. El chino los silenció con su pistola, les dijo que ellos serían llevados a otro lugar, que serían vendidos a otro cartel que necesitaba trabajadores, que si cooperaban vivirían, si causaban problemas morirían. Eso nos horrorizó a todos, entendiendo que no habíamos contratado a un coyote, sino a un sicario reclutador que usaba el negocio de cruzar migrantes como tapadera para identificar personas vulnerables que pueden ser explotadas, reclutadas forzosamente, vendidas, usadas como esclavos o sicarios involuntarios. Y nos llevaron a un rancho en medio del desierto, donde había más sicarios, donde nos encerraron en un cuarto, nos dijeron que al día siguiente empezaría nuestro entrenamiento, que aprenderíamos a manejar armas, a seguir órdenes, a ser parte de la organización. Yo estaba aterrado, no había forma de escapar, estábamos en medio de la nada, rodeados de hombres armados, sin teléfonos, sin forma de contactar a nadie. Los otros 2 conmigo también estaban en pánico, uno llorando, diciendo que tenía familia esperándolo en Estados Unidos, que nunca había querido ser parte de esto. Pero esa noche hubo enfrentamiento,
balacera entre el cartel que nos había secuestrado y un grupo rival que atacó el rancho. Fue caos absoluto, disparos por todas partes, explosiones, gritos. En la confusión, la puerta del cuarto donde estábamos quedó desbloqueada. Alguien había olvidado asegurarla en el pánico. Los tres escapamos corriendo al desierto, sin dirección, solo alejándonos de los disparos, corriendo durante horas hasta que no podíamos más. Uno de los otros dos se separó en la oscuridad, no lo volvimos a ver. El tercero y yo seguimos juntos, caminando durante 2 días, sin agua, sin comida, deshidratándonos, al borde de la muerte. Finalmente fuimos encontrados por la Border Patrol americana, que nos recogió, nos dio agua, nos llevó al hospital y después de recuperarnos, nos deportó de vuelta a México. Yo regresé a mi pueblo, derrotado, sin el dinero que había invertido, sin haber logrado cruzar, pero vivo, que era más de lo que muchos en esa situación podían decir. Meses después supe que el enfrentamiento en el rancho había resultado en docenas de muertos, que las autoridades mexicanas habían encontrado cuerpos, que habían desmantelado parte de esa operación del cartel. Pero el chino nunca fue capturado, seguía operando, según rumores, seguía trayendo clientes que en realidad eran víctimas y que cuando pagas a un coyote, estás poniendo tu vida completamente en sus manos, confiando en que son honestos, pero que esa confianza puede ser fatal si resulta que son sicarios usando el sufrimiento de migrantes como negocio paralelo. Me llamo Carlos. Tengo 29 años. Hace 4 años vivía en un departamento en Culiacán, Sinaloa, en un edificio de 3 pisos en una zona relativamente tranquila de clase media. Trabajaba como contador en una empresa pequeña. Tenía vida normal, tranquila, sin involucramiento con nada ilegal, solo intentando vivir mi vida, pagar mis cuentas, disfrutar mi tiempo libre. Mi departamento estaba en el 2º piso, con ventana que daba a la calle, y frecuentemente dejaba la ventana abierta de noche porque Culiacán es caluroso, necesitaba ventilación. Una noche, estaba despierto tarde trabajando en mi laptop como a las 2 a.m., cuando escuché vehículos deteniéndose rápidamente en la calle abajo, puertas abriéndose, voces hablando en tono urgente. Por curiosidad, me acerqué a la ventana, miré hacia abajo y vi algo que me paralizó. Había 2 SUVs negras paradas en la calle y varios hombres armados, claramente sicarios, arrastrando a un hombre que estaba golpeado, sangrando, suplicando por su vida. Los sicarios lo pusieron de rodillas en medio de la calle, uno de ellos hablando por teléfono, otros apuntándole con armas. Me di cuenta inmediatamente que estaba presenciando una ejecución a punto de suceder, y mi primer instinto fue alejarme de la ventana, no ver, no involucrarme. Pero estaba paralizado, no podía mover, solo miraba con horror mientras la escena se desarrollaba. El hombre arrodillado suplicaba. Podía escuchar sus palabras claramente, diciendo que había familia dependiendo de él, que podía pagar lo que debía, que le dieran más tiempo. Los sicarios lo ignoraban, uno hablando por teléfono aparentemente recibiendo confirmación de órdenes. Y entonces, uno de los sicarios miró hacia arriba, directamente hacia mi ventana, directamente hacia mí. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que se sintió como eternidad, y yo vi su expresión cambiar, reconociendo que había testigo, que alguien estaba viendo. Me alejé de la ventana inmediatamente, apagué las luces de mi departamento, me tiré al suelo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que tendría ataque cardíaco. Escuché los disparos, múltiples disparos, y después, silencio, vehículos arrancando, alejándose. Me quedé en el suelo durante horas, temblando, sin atreverme a moverme,
esperando que en cualquier momento los sicarios subieran al edificio, tocaran mi puerta, vinieran a silenciar al testigo. Pero no pasó nada esa noche. Eventualmente amaneció. Escuché sirenas, policía llegando, vecinos saliendo, pero yo me quedé dentro, sin salir, aterrado. Los siguientes días fueron pesadilla. Cada ruido me asustaba. Cada vehículo que se detenía cerca del edificio me hacía pensar que eran ellos viniendo por mí. No dormía, apenas comía, solo esperaba con terror que vinieran. Una semana después del incidente, tocaron mi puerta. Eran 2 hombres que se identificaban como policías ministeriales, investigando el homicidio, preguntando si había visto algo. Les dije que no, que había estado dormido, que no sabía nada. Ellos insistieron, dijeron que vecinos habían reportado que mi ventana había estado abierta esa noche, que seguramente había escuchado algo. Mantuve mi historia, negué haber visto nada, y eventualmente se fueron, pero con mirada que me hizo entender que sabían que mentía. 2 días después, encontré un sobre debajo de mi puerta, sin remitente, sin nombre. Lo abrí con manos temblorosas y adentro había una nota escrita a mano, simple, directa. Te vimos esa noche. Sabemos dónde vives. Sabemos dónde trabajas. Si hablas con policía, con periodistas, con cualquiera, te encontraremos. Olvida lo que viste. Entré en pánico completo. Sabía que esto venía de los sicarios, que me habían identificado, que me estaban vigilando, que mi vida dependía de mantener silencio. Pero más aterradoramente, la nota implicaba que sabían dónde trabajaba, que habían investigado mi vida, que conocían mi rutina. Durante las siguientes semanas viví en paranoia constante. Veía sicarios en todas partes, cada persona que me miraba en la calle, cada carro que conducía detrás de mí, cada sombra en las esquinas. Dejé de salir de noche, cambié mi ruta al trabajo, empecé a ser obsesivamente cuidadoso con todo. Pero un día, 2 meses después de la ejecución, estaba saliendo de mi trabajo cuando una camioneta se detuvo junto a mí. Ventana bajó y el hombre en el asiento de pasajero me llamó por mi nombre. Era uno de los sicarios, el mismo que me había mirado esa noche, el que me había visto en la ventana. Me dijo que subiera a la camioneta, que querían hablar conmigo. Cada parte de mí quería correr, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas, que si querían matarme, no me estarían invitando a hablar, simplemente me dispararían ahí mismo. Subí, aterrado, sin saber qué esperaban de mí. Me llevaron manejando por la ciudad durante varios minutos, sin hablar, solo yo en el asiento trasero, 2 sicarios adelante, uno conduciendo, el otro volteado mirándome. Finalmente, el que me había llamado empezó a hablar. Me dijo que habían estado vigilándome durante 2 meses, verificando si había hablado con alguien, si había ido a policía, si había sido problema. Me dijo que aparentemente había seguido instrucciones, que había mantenido la boca cerrada, que eso era inteligente, que me había salvado la vida, pero que ahora querían asegurarse de que entendía completamente las reglas. Querían que viera algo, que entendiera las consecuencias de hablar. Me llevaron a un lugar en las afueras de la ciudad, un terreno baldío, donde había otra persona, un hombre amarrado, amordazado, aterrado. Me dijeron que este hombre había sido testigo de otro trabajo que habían hecho, que él había hablado con policía, que había intentado ser valiente, que había pensado que podía ayudar con justicia. Y ahí, frente a mí, ejecutaron a ese hombre, le dispararon en la cabeza, me forzaron a ver, me dijeron, esto es lo que le pasa a los testigos que hablan. Queremos que recuerdes esta imagen cada vez que pienses en abrir la boca, cada vez que pienses que tu conciencia es más importante que tu vida.
Me llevaron de vuelta a la ciudad, me dejaron cerca de mi casa, me dijeron que esta era mi última advertencia, que ahora no solo era testigo de la primera ejecución, sino también de la segunda, que estaba doblemente comprometido, que si alguna vez hablaba, no solo me matarían a mí, sino también a mi familia. Esa misma noche, empaqué lo que pude, dejé mi departamento, renuncié a mi trabajo por teléfono y me fui de Culiacán. Volví a vivir con mis padres en otro estado, empezando desde cero, abandonando mi vida ahí porque sabía que no podía seguir viviendo en esa ciudad bajo esa amenaza constante. Han pasado 4 años, nunca hablé con policía sobre lo que vi esa noche, nunca reporté la segunda ejecución que me forzaron a presenciar, nunca conté esta historia hasta ahora, y solo la cuento porque estoy en otra ciudad, con nombre cambiado, con esperanza de que suficiente tiempo ha pasado, que ya no soy relevante para ellos. Pero vivo con trauma permanente, con pesadillas donde revivo ambas ejecuciones, con culpa de no haber ayudado a traer justicia, con miedo de que algún día me encuentren de todos modos, porque en México cuando eres testigo de crímenes del narco, nunca estás realmente seguro, nunca puedes realmente escapar, solo puedes esconderte y esperar que te olviden, que no valgas el esfuerzo de buscarte. Yo aprendí que ser testigo accidental de ejecución no es como en películas, donde testigos son protegidos y ayudan a resolver crímenes. En la realidad de México, ser testigo te marca como problema, te convierte en amenaza para sicarios que deben silenciarte y que no hay sistema de protección real, no hay garantía de seguridad si testificas, solo hay certeza de que si hablas, vendrán por ti. Y que tu mejor oportunidad de sobrevivir es desaparecer, nunca hablar, vivir con el peso de lo que viste en silencio por el resto de tu vida. Me llamo Roberto, tengo 41 años. Hace 5 años tuve la experiencia más aterradora de mi vida. Fui tomado como rehén por sicarios durante una persecución con policía, usado como escudo humano, sostenido a punta de pistola durante horas mientras negociaban mi liberación, viendo directamente cómo operan, cómo piensan, cómo valoran la vida humana, o más bien, cómo no la valoran en absoluto. Estaba manejando por Monterrey, regresando a casa del trabajo. Era como las 6 p.m., hora pico, tráfico pesado. Estaba en un semáforo esperando que cambiara cuando escuché disparos cerca, múltiples disparos, y vi en mi espejo retrovisor una camioneta negra manejando salvajemente entre el tráfico, perseguida por patrullas de policía, balacera activa entre ellos. La camioneta se acercaba hacia donde yo estaba y en segundos de pánico intenté moverme, pero había carros adelante, no tenía espacio. La camioneta chocó contra el lado de mi carro, empujándome hacia la banqueta, y 2 sicarios saltaron de la camioneta que aparentemente ya no servía. Abrieron mi puerta, me sacaron de mi asiento. Uno se subió al volante de mi carro, el otro me metió al asiento trasero, poniéndome pistola en la cabeza. Todo pasó en segundos. No tuve tiempo de reaccionar, de resistir. Solo estaba ahí, en mi propio carro, ahora secuestrado por sicarios que lo usaban para escapar de policía, usándome como rehén. El sicario que conducía arrancó, manejando mi carro violentamente, el otro en el asiento trasero conmigo, pistola presionada contra mi sien, gritándome que me quedara callado, que no hiciera movimientos estúpidos si quería vivir. Podía escuchar sirenas, ver las patrullas siguiéndonos todavía, pero ahora policía estaba siendo más cuidadosa, no disparando, probablemente porque veían que había rehén. Los sicarios usaban esto, el que conducía gritando al que me tenía, agárralo donde lo vean, que sepan que lo mataremos si se acercan mucho. El sicario junto a mí me jaló hacia adelante, poniéndome visible en la ventana trasera, asegurándose de que policía pudiera ver que tenían rehén. Estaba aterrado más allá de cualquier cosa que había experimentado antes.
Sabía que mi vida dependía completamente de decisiones que estos sicarios y la policía tomarían en los siguientes minutos, que yo no tenía control sobre nada. Manejamos durante lo que se sintió como eternidad, pero que probablemente fueron 15 minutos, por calles residenciales, por avenidas, eventualmente llegando a una zona más industrial, menos poblada. Los sicarios estaban hablando entre ellos, discutiendo opciones, el que manejaba diciendo que necesitaban llegar a territorio seguro, el otro diciendo que primero necesitaban negociar con policía, usar al rehén para garantizar salida. Finalmente, se detuvieron en un estacionamiento de una bodega abandonada, posicionando el carro estratégicamente, usando mi carro como barricada. Las patrullas se detuvieron a distancia, como 50 metros, varios policías saliendo, pero manteniéndose detrás de sus vehículos, sin acercarse. El sicario que me tenía me sacó del carro, me puso frente a él, usando mi cuerpo literalmente como escudo, pistola en mi cabeza, gritándole a la policía que se alejaran, que si se acercaban me mataban, que necesitaban libre paso o el rehén moría. Yo estaba paralizado, podía ver a los policías, algunos con rifles apuntando hacia nosotros, pero claramente sin oportunidad de disparo limpio. Podía ver negociadores llegando, gente con megáfonos empezando a hablar, tratando de calmar la situación. La negociación duró horas, literalmente horas, con el sicario detrás de mí sosteniéndome, moviéndonos ocasionalmente, manteniéndome siempre entre él y los policías. El otro sicario estaba haciendo llamadas, aparentemente contactando con su organización, pidiendo instrucciones, pidiendo ayuda. Durante estas horas escuché cosas, los sicarios hablando entre ellos, discutiendo qué hacer conmigo eventualmente, uno diciendo que deberían matarme de todos modos porque yo había visto sus caras, el otro diciendo que matarme haría que policía los persiguiera más agresivamente, que era mejor mantenerme vivo como moneda de cambio. Escuchar esa discusión, escuchar mi vida siendo debatida tan casualmente, como si fuera objeto, no persona, fue surrealista y aterrador. Intenté hablarles, suplicar por mi vida, decirles que tenía familia, que no había hecho nada, que solo estaba en lugar equivocado. El que me tenía me dijo que me callara, que mi vida no importaba, que solo era herramienta en esta situación, que si vivía o moría, dependería de cómo se desarrollara la negociación. Conforme pasaban las horas, más refuerzos llegaban, no solo policía estatal, sino también federales, negociadores profesionales con equipo de comunicación. Los sicarios se ponían más nerviosos, más agresivos, sabiendo que sus opciones se estaban cerrando, que no venía ayuda de su organización, que estaban solos. Finalmente, después de como 5 horas, llegaron a un acuerdo. Policía garantizaría transporte a cierto punto fuera de la ciudad, donde serían liberados. Yo sería liberado, a cambio. Los sicarios aceptaron, todavía desconfiando, todavía manteniéndome como seguro. Nos metieron al carro de nuevo, ahora escoltados por policías adelante y atrás, manejando hacia el punto acordado. Yo estaba exhausto física y emocionalmente, apenas capaz de procesar lo que estaba pasando, solo esperando que terminara sin que me mataran. Llegamos al punto, una zona cerca del límite de la ciudad, y ahí los sicarios me soltaron, me empujaron fuera del carro y manejaron rápido alejándose, las patrullas no siguiéndolos según el acuerdo. Yo caí al suelo, apenas capaz de sostenerme de pie, y policías me recogieron, me llevaron a ambulancia, me checaron, me interrogaron durante horas sobre lo que había visto y escuchado. Después me liberaron, me permitieron ir a casa, pero con una advertencia de que probablemente el cártel intentaría contactarme, que debía reportar cualquier cosa sospechosa, que posiblemente necesitaría protección. Eso me aterró aún más, entendiendo que, aunque había sobrevivido el secuestro, potencialmente seguía en peligro porque había sido testigo, había escuchado nombres, había visto operaciones. Durante los siguientes meses viví en paranoia, esperando que sicarios vinieran a silenciarme, pero aparentemente decidieron que no valía el riesgo o el esfuerzo, o tal vez fueron capturados o muertos, nunca supe.
Eventualmente las cosas se calmaron, volví a vida relativamente normal, pero el trauma nunca se fue. Desarrollé ansiedad severa, ataques de pánico cuando escucho sirenas o disparos, incluso en televisión o películas. No puedo estar en situaciones donde siento que no tengo control. Evito multitudes, evito noticias sobre violencia, porque me disparan flashbacks. He estado en terapia durante años. Ayuda, pero no cura, porque hay cosas que no puedes simplemente superar, experiencias que te cambian permanentemente. Yo aprendí que ser rehén no es una experiencia donde puedes ser valiente o inteligente para salvarte. Es una experiencia de total impotencia, donde tu vida literalmente está en manos de gente que no tiene problema matándote, que te ven como objeto, no persona, y donde tu supervivencia depende de factores completamente fuera de tu control, suerte, negociación, decisiones de otros. Y que después de sobrevivir, tienes que vivir con el conocimiento de cuán frágil es tu vida, cuán rápido puede terminar y cuán poco importas para gente dispuesta a usar violencia extrema sin remordimiento.